pues la información que se esté brindando. Si alguien tiene después como alguna pregunta o así, va a haber algún espacio para que se puedan dar estas inquietudes y pues espero que sea una mañana productiva para todos y todas. Le voy a poner la presentación. Bueno, el día de hoy está con nosotros la doctora Ingrid Torres. Ella es licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, graduada con mención honorífica. También es maestra en Psicoterapia Dinámica por la Universidad La Salle, distinguida con la medalla Hermano Miguel. Es egresada del doctorado en Psicoanálisis y la especialidad en Terapia Familiar y de Pareja por la Universidad Intercontinental, donde obtuvo la presea Dus et Docet por su desempeño académico. Ejerce como psicoterapeuta privada desde hace 6 años, tanto en Jojutla como en Cuernavaca, y brinda atención a adultos y parejas. Además, ha participado como docente y conferencista en algunas universidades. Entonces, le damos la más cordial bienvenida y el mayor agradecimiento por brindarnos de su tiempo y de este conocimiento que nos va a dar el día de hoy. Muchas gracias. Buenos días, gracias por la invitación. Preparé como un pequeño material por el tiempo que tenemos, en donde básicamente el objetivo es empatizar un poco con los padres de familia, con los maestros, respecto a reconocer cuál es nuestra propia historia y cómo esta historia a veces va a estar impregnada para nuestra crianza y nuestra educación. Nosotros como adultos, como padres, como tutores, tenemos esta responsabilidad de traducirle el mundo a nuestros niños, ¿no? Nuestros niños llegan al mundo y ellos son solamente cuerpecitos, ¿no? Ellos vienen con una mente a desarrollar, con emociones a desarrollar, que la forma en cómo ellos lo vayan ejerciendo va a depender de nuestra disponibilidad emocional y nuestra capacidad para traducirles este mundo, pues de una forma amorosa, respetuosa, cuidadosa. Sin embargo, esto lo podemos decir con mucha facilidad, porque en ocasiones ni nosotros sabemos lo que es cuidarnos a nosotros mismos, respetarnos a nosotros mismos, porque venimos con una historia, ¿no?, en la cual fuimos criados o hemos sido pertenecientes como a estas situaciones a nuestro alrededor que a lo mejor no han sido las más saludables y que a veces ni siquiera nos hemos dado cuenta, ¿no? Hoy que veremos un poco esta presentación, creo que a muchos nos va a hacer sentido de repente identificarnos con ciertas características y desde ahí principalmente la idea es que por lo menos hagamos una identificación, que identifiquemos cómo nos estamos sintiendo, cómo hemos crecido, para que desde ahí podamos tomar esta voluntad y esta responsabilidad para hacernos cargo, ¿no?, de nuestras heridas y de las cosas que nos han como transmitido en herencia en nuestra familia, y para que a lo mejor seamos esta última generación que pueda transmitirlo a nuestros hijos, ¿no? Para que ya no sigamos transmitiendo esas cuestiones que nos han dañado y que sigamos transmitiendo cosas que nos han nutrido, ¿no? Porque se transmite lo bueno, pero también se transmite lo que a veces nos lastima. Entonces, hoy vamos a reconocer un poco nuestra historia para poder educar con amor. La siguiente, por favor. Si el adulto no ha sanado la herida de su infancia, cuando ejerza su crianza, se torna imposible no salpicarla con su propio dolor. Evidentemente, cuando nosotros tenemos puntos ciegos en nuestra mente desde los cuales actuamos, los vamos a reproducir de manera automática. Si para mí es completamente normal gritar, sancionar, ¿no?, regañar desde esa perspectiva, si yo no me doy cuenta de que esa situación debería de modificarse, la voy a repetir en automático. Por lo tanto, mi crianza va a estar impregnada de eso que me lastimó a mí, ¿no? Cuando nosotros vemos a nuestros niños, nos damos cuenta de que al final ellos tienen como esta capacidad muy diferente de apreciar el mundo, ¿no? Y creo que es la parte que más nos encanta de ellos, ¿no? Cuando los miramos y vemos que se sorprenden, cuando descubren un nuevo lugar, cuando llegamos con un juguete o una situación completamente nueva y ellos sonríen porque es la primera vez que lo han notado, esa parte, esa singularidad, nosotros la tuvimos en algún momento de nuestra vida y a partir de cómo la vivimos y de cómo el adulto que era responsable de nosotros nos lo pudo traducir, es que nosotros empezamos a crecer como con cierto patrón en el cual ahora estamos como establecidos y hacemos nuestra crianza.
La idea es que identifiquemos si la crianza que tuvimos nosotros fue una crianza saludable, fue una crianza amorosa, o si por el contrario la crianza que nos dieron a lo mejor estuvo impregnada por eso. Y no necesariamente para buscar culpables, no se trata de decir, pues mi mamá tiene la culpa porque mi mamá sí me pegaba o mi mamá me regañaba, sino para hacer un ejercicio de conciencia, de identificar que en ocasiones la situación en la que crecimos, los elementos no sociales, culturales, las herramientas que había en ese momento eran completamente diferentes, pero que en la actualidad estamos teniendo un acercamiento bastante sensible para que podamos tener como todo este proceso de reconocimiento y de apropiación de conciencia para transformarnos a nosotros y ejercer una crianza que sea mucho más saludable y respetuosa para nuestros niños. La que sigue, por favor. Entonces tenemos que hacer esta diferencia, ¿no? De si vamos a someter o si vamos a respetar, ¿no? Obviamente el sometimiento como papás nos da un tema de poder que nos encanta, ¿sabes? Porque en ocasiones esta situación en la cual tenemos mucho estrés en el trabajo, tenemos mucho estrés en nuestra relación de pareja, tenemos mucho estrés en nuestra relación familiar o en nuestro ambiente, y de repente pues volteamos a ver a nuestros hijos que vienen con estas demandas, que son demandas bastante grandes, son demandas de amor, de tiempo, de energía, y obviamente eso viene y nos descoloca, nos hace como terminar con esta capacidad de paciencia, ¿no? Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que hacer es identificar si vamos a someter o si vamos a respetar ese proceso, ¿no? Porque obviamente nuestros niños tienen herramientas que son completamente diferentes a las nuestras y podemos ver que son tremendamente listos y que les dices una cosa y ya la aprendieron y cuando de repente les das como algún tipo de petición o les señalas algún límite y ellos no quieren hacerlo, tú dices, pero ¿por qué no quieres hacerlo? ¿No? Y te enojas porque sientes que te está retando y entonces lo más fácil para uno es someter, es decir, no y te calles, no y porque soy tu mamá, no y te encierras, no y el manazo, ¿no? Porque eso es lo más fácil, el sometimiento. Obviamente que nosotros nos bajemos a su nivel, expliquemos, demos esos 10 minutos extra para jugar que nos está pidiendo, esa parte del respeto implica un mayor desgaste para nosotros como adultos y el sometimiento se vuelve mucho más sencillo de repetir. Por lo tanto, es justo este ejercicio de voluntad y de conciencia en el adulto, ¿no? Para que esta traducción al mundo sea lo suficientemente buena que les permita a ellos ir consolidando una estructura mental mucho más receptiva y mucho más saludable, ¿no? ¿Qué pasa de repente cuando estas situaciones en la infancia nos marcan tanto que en ocasiones pues, nos volvemos adultos que tienen ciertas consecuencias en la forma en cómo se desarrollan, ¿no? Lo que nosotros tenemos que hacer es romper estos malos tratos y crear un futuro que sea diferente. ¿Por qué? Porque de repente, no sé a ustedes, pero hay historias, ¿no? Como en las familias de... Fíjate que mi tatarabuela de repente se embarazó a los 13 y esa hija que tuvo a los 13 se embarazó a los 13 y esa hija que tuvo, entonces son como 3 generaciones que se van repitiendo y que no crean futuro, porque al final estamos volviendo a repetir la misma historia que nosotros vivimos. En el momento en el que nosotros tomamos conciencia, asumimos lo que nos duele, asumimos la parte que al final va a trascender en nuestra historia, les estamos dando la oportunidad a nuestros hijos de tener un futuro completamente diferente y de salir de esta repetición que en ocasiones se asocia pues al dolor o a la agresividad o a la violencia que a todos nos ha afectado en cierto momento, pero que a veces la tenemos ya como tan arraigada en nuestra forma de actuar que nos cuesta mucho trabajo modificarla, ¿no? Nosotros tenemos que sanar, que reflexionar, que reparar, respetar, madurar, o sea, hacer todo este tipo de ejercicios que la verdad implican un esfuerzo tremendamente grande, ¿no? A nosotros pensamos que cuando nos volvemos padres va a ser un ejercicio natural, ¿no? Es como eres papá y los niños crecen, ¿no? Tú nada más acompáñalos, darles de comer, ¿no? Y abrázalos y juega, ¿no? O sea, como si fuera un ejercicio natural, pero no, es un compromiso, es un compromiso personal, familiar e incluso, ¿no? Cultural, tener espacios saludables para la infancia, tener espacios saludables para los niños, ¿no? Y también estas organizaciones que les permitan a las mujeres y a los padres ser estos adultos, ¿no? Que sean lo suficientemente buenos para poder cuidarlos, porque de lo contrario seguimos repitiendo un espacio que al final de cuentas va a ir trastocando nuestro crecimiento. La que sigue, por favor.
Yo pienso que conscientemente, digo, a excepción de algunos casos que podríamos pensar patológicos, ¿no? Nadie quiere hacerle daño a sus hijos, ¿no? Yo creo que si a ustedes les pregunto, ¿ustedes quisieran que sus hijos sufrieran o que sus hijos tuvieran un mal día? Pues la mayoría me diría, pues claro que no. O sea, nadie quiere hacerle daño a sus hijos porque los amamos, ¿no? Porque queremos que estén bien, queremos que tengan un futuro diferente, ¿no? Sin embargo, hay muchas cosas que tenemos en nuestro psiquismo que desconocemos, que no sabemos qué estamos haciendo, ¿no? Recordemos que tenemos una parte que es completamente consciente, pero hay una parte de nuestro psiquismo que es inconsciente y que en ocasiones esta parte inconsciente que tiene que ver más con la situación emocional y estos patrones que hemos como arraigado, ocasiona sufrimiento sin darnos cuenta, ¿no? Y por qué en ocasiones hemos hecho toda una historia al respecto de lo que nosotros tenemos que ir modificando. Por lo tanto, es necesario que podamos ir notando este tipo de características para que una vez que tengamos al menos identificado eso que nos ha hecho daño o eso que nos ha lastimado en algún momento y no poderlo repetir en esta ocasión. La que sigue. Y entonces vamos a hablar de estas heridas de la infancia, ¿no? Que es en donde nos vamos a centrar un poquito más. Y que, digamos, los autores desde esta cuestión un poco más psicológica proponen que son 5 principales. Podemos tener muchas heridas, diferentes heridas, ¿no? Pero digamos que estas son como las que más podemos identificar. No significa que solamente tengamos una, podemos tener las 5, ¿no? En mayor o menor medida, pero generalmente alguna nos marca. Y cuando vemos ahí las palabras, creo que la mayoría puede estar pensando, sí, a mí me han hecho alguna humillación en alguna ocasión, me han rechazado, me han traicionado, han sido injustos, me han abandonado. Desde esa perspectiva es cómo lo he asimilado en mi mente y cuáles han sido las consecuencias que ahora tengo y que probablemente también estén siendo repercutidas en mi crianza. Desde esa idea nosotros tenemos por lo menos que hacer como un ejercicio de reflexión personal para identificar si estoy actuando desde mi voluntad, desde mi conciencia, o si estoy actuando obviamente desde lo que me duele, ¿no? Porque de repente nosotros cuando estamos en alguna conversación o algo y si alguien viene y nos agrede o nos grita, ¿no? Si vamos, por ejemplo, a hacer un trámite, y de repente la secretaria está como de malas, tú como que te enojas más, ¿no? Te enojas más y reclamas. Entonces, en vez de hacer un ejercicio de empatía y decir, oiga, señora, pues está pasando un mal día, no se preocupe, ¿no? Yo aquí espero mi turno, o sea, entender que la otra persona tiene su propia historia, lo que uno hace es que se engancha desde su herida con esa actitud y lo que hace es venir y reclamar. Es que este es su trabajo, es que debería de esforzarse, si le están pagando para que esté aquí, si no va a estar de buena cara. ¿Por qué? Porque nos enganchamos con esta característica de repente de lo que viene a ser como el rechazo, ¿no? O sea, esta persona me está rechazando y como me han rechazado tantas veces, yo voy a responder de una forma agresiva o de una forma que a mí me permita sentirme lo suficientemente fuerte para que en esta ocasión ese rechazo no marque una diferencia, ¿no? Vamos a empezar por la primera de manera como un poco rápido, la que sigue, por favor, para verlas como con detenimiento, ¿no? La herida de la traición en la infancia, nosotros vamos a pensar en esta traición que a lo mejor pudimos tener nosotros y pensar si también estamos traicionando a nuestros hijos. Creo que es parte del ejercicio de, ¿no? Darnos cuenta si en algún momento lo vivimos y darnos cuenta si de repente en esta cotidianidad traicionamos sin darnos cuenta, ¿no? Cuando los padres no cumplen una promesa, están traicionando. Cuando no brindan protección, cuando mienten, ¿no? En ese momento hace una herida que al final dificulta la confianza en otros. Desde esta idea, hay ocasiones en las que de repente nosotros les decimos, ¿no? A nuestros hijos cualquier cosa, ¿saben? No se necesita como una circunstancia tremendamente como grande o significativa. Son cosas de la cotidianidad, ¿no? De repente es como, ándale, si te comes la comida, o sea, si te acabas el plato, mi amor, cuando te lo acabes te voy a ir y te voy a comprar un helado, ¿no? Y entonces el niño, bueno, pues se le antoja tanto helado que se lo acaba la comida súper rápido y de repente, mamá, quiero mi helado. Ay, no, si tú tienes que comer porque tienes que comer, no porque haya helado, ¿no? Si yo te lo dije nada más para que comieras, ¿no? Y es como una de las herramientas que usamos con mucha cotidianidad, ¿no? Como esta parte del premio, pero que cuando no se cumple este premio, ¿no? Al final de cuentas lo que hay es que el niño se siente traicionado, porque él cumplió con cierta acción ante cierto propósito que después no fue cumplido.
Desde esta perspectiva, la idea no es decir, bueno, le voy a dar helado después de cada comida, sino desde ahí garantizar que la crianza y la educación va a estar dada desde el respeto, desde decir, esto es lo que tienes que comer. Y tienes que comer para que estés fuerte, para que estés saludable. No tiene que haber ningún premio porque comer no es algo malo por sí mismo. Entonces, si yo te doy un premio por comer, tú vas a pensar que comer es malo y por lo tanto necesitas un premio y siempre vas a estar necesitando como este reforzamiento con algo que te gusta, ¿no? Desde ahí hacemos una modificación y no estamos traicionando porque no estoy asumiendo una promesa que no va a ser cumplida, ¿no? Y habría que pensar nosotros desde ahí en cuántas ocasiones también vivimos una situación similar o incluso la seguimos viviendo en nuestra cotidianidad, ¿no? Esto, obviamente, cuando nosotros crecemos, lo vamos a notar en características como la frustración, como la envidia o como la desconfianza, ¿no? Porque hacia otros sí le dan lo que a mí no me dieron, ¿no? Porque tengo que confiar en alguien cuando al final de cuentas esta situación me han mentido tantas veces que yo ya no puedo confiar en nadie, ¿no? Entonces de repente es como de, oye, puedes venir a mi casa y podemos pasar la tarde juntos, ¿qué te parece? ¿Y por qué me querrá invitar la vecina a su casa? ¿Qué intenciones tendrá? Me ha de querer vender algo seguramente, ¿no? Porque yo estoy acostumbrada a que las personas no hagan actos genuinos de cariño hacia mí, sino que siempre tengan otro tipo de propósito y por lo tanto la desconfianza es una de las características que más va a ir dominando nuestras relaciones. La que sigue, por favor. El rechazo creo que es una de las experiencias más repetitivas que podemos sentir, ¿no? Es una experiencia de no aceptación por parte de nuestra mamá o de nuestro papá o de cualquier persona que sea significativa, de nuestros abuelitos, de nuestros tíos, de nuestros hermanos, de estas personas que están cerca y que van marcando con importancia nuestra crianza, ¿no? Surge un sentimiento de autodesprecio que hace que las personas piensen que no merecen el cariño de los demás, ¿no? Es algo me falta a mí, algo no tengo yo que hace que la otra persona no quiere estar conmigo, ¿no? O sea, ¿por qué mi primito quiere más estar con mi otro primo que conmigo? ¿Por qué me rechazan? ¿Por qué me dicen, no, contigo no voy a jugar? No, porque tú estás feo, no, porque tú... no nos gusta tu ropa, ¿no? Entonces, estos ejercicios de rechazo que se van repitiendo durante la infancia van marcando una consolidación en nuestra historia. Y desde esa idea, digamos, cuando nosotros vamos creciendo, porque digamos, no es un rechazo único. El tema con estas heridas es que son situaciones consistentes, en donde no hay un adulto responsable que haga desde ahí un límite o una demarcación respecto a lo que ya no debe de continuar, ¿no? En esta perspectiva vamos a ver adultos que cuando son mayores se autorrechazan, son intolerantes a las críticas y necesitan reconocimiento todo el tiempo. Entonces, quieres construir tu casa y de repente estás, ¿y estará bien hecha? Mira cómo la hice, ¿sí te gusta? ¿Sí te gustó? ¿Está bonita? Ah, sí. Mira, me corté el cabello, ¿te gusta mi corte? ¿Me quedó bien? ¿Por qué? Porque justamente me han rechazado en tantas ocasiones que lo que yo necesito ahora es que la otra persona venga, me mire y me diga, sí, estás bien, sí, ahora sí te voy a aceptar, sí, lo que tú haces es algo que vale la pena. ¿Por qué? Porque esta herida quedó tan marcada que entonces ahora impregna cómo me desarrollo y que por otro lado también se reproduce, ¿no? Nosotros a veces nos damos cuenta de que podemos rechazar a nuestros hijos sin darnos, ¿no? O sea, como sin hacerlo voluntariamente, sino que sale de manera espontánea y que incluso después podemos decir, híjole, o sea, ya lo hice y ni siquiera quería hacerlo, pero siempre hay que recordar que inventaron las disculpas porque los humanos nos equivocamos. Y aunque a ellos los veamos pequeñitos, se vale llegar y decir, ¿sabes qué? Mamá se equivocó, papá se equivocó, no tenía que responderte así, discúlpame. ¿Por qué? Porque justamente no les estamos diciendo que ellos tienen que aguantar un dolor ante una equivocación de alguien más, ¿no? Sino que esta persona es capaz de asumir su equivocación, acercarse a ellos y desde ahí hacer una reparación, ¿no? Digo, no es lo mismo dejar el jarrón tirado y roto a intentar pegarlo un poquito, ¿no? Entonces, creo que en esa perspectiva, si nosotros rompemos algo, recogemos lo que rompimos, intentamos repararlo y nos hacemos responsables de que ya no va a quedar igual, pero que puede seguir funcionando. El que sigue, por favor. Otras de las heridas que podemos tener en nuestra infancia tiene que ver con la humillación,
la persona se va a sentir criticada o desaprobada por parte de los padres que en esas ocasiones a veces suelen ser muy estrictos. Pueden ser amenazados a su autoestima, pueden ser acusados de malos, torpes o inmaduros durante la niñez. Un ejemplo muy claro, por ejemplo, es en el control de esfínteres de nuestros niños, ¿no? Entonces, estamos tan cansados porque no es el control de esfínteres que se lleve a cabo con rapidez, en ocasiones nos lleva semanas o incluso un par de meses, ¿no? Hacer que nuestros niños vayan al baño por su cuenta, que no les gane hacer pipí o hacer popó. Y en ocasiones, en este proceso, en muchas ocasiones, pues ellos se hacen pipí encima de la ropa o durante la noche, o no alcanzan a llegar al baño y entonces ya se hicieron popó, ya se ensuciaron. Y entonces, una de las técnicas que nos enseñan es la de la humillación, la de la exposición. Para nosotros es muy fácil decir, uy, fíjate que fulanito le ganó la pipí, le voy a decir a tus amiguitos del kinder y todavía te haces pipí en la cama, ¿no? Con ese ejercicio nosotros estamos humillándolos, estamos exponiéndolos y estamos diciéndoles que no los aprobamos, que no son valiosos y que su equivocación implica que las personas se van a burlar de él. Y eso muy probablemente lo hicieron con nosotros, a lo mejor no en ese mismo ejemplo, sino en otro. Y tenemos que identificarlo para poderlo modificar, ¿no? Desde esta perspectiva, en ese ejemplo, obviamente es un proceso de maduración que necesita un acompañamiento respetuoso, que necesita obviamente disciplina, límites, ¿no? Y en esta parte de decir, es un proceso en el que él está aprendiendo, que en eso nos va a llevar un par de semanas, en donde sí va a haber aciertos y va a haber equivocaciones, pero que al final de cuentas, una vez que él aprenda a ir al baño, lo va a aprender a hacer durante toda su vida, ¿no? Así que dedicar un poco de paciencia, de voluntad y de afecto a este proceso, por ejemplo, pues nos brinda la posibilidad de que haya una transformación importante para el psiquismo de nuestro hijo, ¿no? Obviamente, cuando hay humillación en nuestra vida, podemos ver consecuencias como la dependencia, la inseguridad o la baja autoestima en los adultos. La que sigue, por favor. Otra de las características y de las heridas como principales que podemos tener tiene que ver con la injusticia, ¿no? En la injusticia, el niño experimenta una crianza con mucha frialdad o con mucha exigencia o autoritarismo. Durante este proceso en el que van creciendo, los padres en ocasiones tienden, ¿no?, a exigir de más, a tener expectativas demasiado grandes, sin recordar que al final de cuentas los niños son personas ajenas a nosotros. Si bien son nuestros hijos, cada uno de ellos va a venir con sus propios deseos, con su propia historia a construir, con una característica principal y fundamental completamente diferente a la que nosotros tenemos. Y desde esa idea, cuando nosotros actuamos queriendo que ellos se desarrollen de acuerdo a nuestras expectativas, lo único que estamos haciendo es un acto de injusticia. Estamos haciendo un acto en donde los niños van a tener una incapacidad de saber que pueden ser escuchados, pueden ser amados y pueden ser entendidos solamente por quien ellos son, que no necesitan transformarse en nadie más, que no necesitan sacar dieces para ser amados, que no necesitan ser los más delgados o los más guapos o los más altos, o sea, que su amor es incondicional más allá de cualquier otra característica, ¿no? En otras ocasiones nosotros podemos recordar, ¿no?, ejercicios en nuestra casa, así como de que, oye, ya engordaste mucho, oye, como que no te ves bien, ¿no? Como que ya estás muy quemada de la cara, ¿no? Entonces, como que nos pueden hacer este tipo de expresiones de repente en nuestra familia con mucha cotidianidad y que terminan siendo injustas, porque no son situaciones que en ocasiones nosotros tengamos la posibilidad de cambiar, ¿saben? O sea, hay cosas que están a nuestro alcance y cosas que no están a nuestro alcance. Si nosotros le decimos a un niño, ay, estás un chaparrito, ¿qué puede hacer el niño al respecto? Es tremendamente injusto, no puede hacer nada, a excepción de comprarse unos zapatos muy altos, no puede hacer nada más, ¿no? Entonces, obviamente no podemos estar en un ejercicio constante de sometimiento o de señalización hacia los pequeñitos, porque al final de cuentas, aunque nosotros pensamos que es una broma o que no va a tener mayor trascendencia, viene e implica un tema respecto a su crecimiento, ¿no? Ahorita que están de moda, por ejemplo, estos TikToks, probablemente algunos de ustedes hayan visto este TikTok en donde hay como unas mujeres a las que les dicen, sí voy a ir a la fiesta, pero voy a llevar a fulanito, ¿no? Y una vez que le muestran a fulanito, las chicas dicen, ay, no, ¿para qué, no?
Y entonces los niños empiezan a reaccionar de diferente manera ante ese rechazo, ¿no? Entonces algunos se enojan, algunos se ponen tristes, algunos actúan con indiferencia. O sea, es el mismo estímulo, pero los niños van a ir actuando de diferente forma. Y habríamos que tener un tipo de responsabilidad emocional, una responsabilidad afectiva hacia nuestros niños en por qué los estamos sometiendo a ese tipo de cosas. Por supuesto que a nosotros como adultos nos causa risa, ¿no? Porque los vemos tan pequeñitos y, ay, mira, se puso a llorar de que lo rechazaron. No, no es cierto. O cuando el niño se enoja y le dice, ay, me quería ir, tampoco va a ir mi mamá, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, ese que es un estímulo que para nosotros parece completamente banal, que no tiene importancia, para ellos es un rechazo muy marcado en donde varias personas no quieren verlo. Y se pregunta a sí mismo, ¿por qué no quieren verme? O sea, ¿qué hay de malo conmigo? ¿No? Y en esa perspectiva nosotros tenemos que asumir una responsabilidad, en este caso respecto al contenido, pero por otro lado también pensar en cuántas ocasiones nosotros llegamos a una reunión en donde nos sentimos que no éramos bien recibidos. En cuántas ocasiones cuando éramos pequeñitos nos expusieron a espacios en donde no nos hacían caras o no nos respetaban, no se burlaban de nosotros. Y que desde ahí ahora a veces nos da un poco de miedo hablar en público, nos da un poco de miedo ponernos ese vestido o esos zapatos, ¿no? De repente nos da un poco de miedo en caso de los varones, por ejemplo, señalar que nos sentimos tristes o que estamos celosos o que estamos decepcionados. ¿Por qué? Porque nos enseñan que mostrar esta vulnerabilidad no es algo bueno, porque nos expone ante los otros. La idea en este sentido es darnos cuenta de que los humanos y asumirnos sensibles y asumirnos emocionales no solamente va a implicar algo en nuestro propio desarrollo, sino que ahora que tenemos a cargo la crianza y el crecimiento de unos pequeñitos, ese tipo de responsabilidad puede transformar no solo nuestra vida, sino también la de ellos. Y es por eso que requiere un ejercicio constante de voluntad para todos los días darnos cuenta que debemos limitarnos al momento en el que podemos llegar a humillar o en el momento en el que queremos decir, ay, no, ya estoy muy cansado, déjame en paz, ¿no? Y podemos rechazar a alguien. En ese momento nos damos cuenta de que podemos hacer la diferencia y que por lo menos un día a la vez, ese día elige uno hacer algo diferente para que nuestros hijos tengan la oportunidad de experimentar una crianza más llena de amor, más llena de cuidado y de un sostén emocional que le dé todas estas herramientas que se están forjando ahorita de niños, pero que al final van a permitir su autorregulación de cuando sean adultos. La que sigue, por favor. Y bueno, finalmente está la herida del abandono, ¿no? En donde una persona con esta herida no sabe ni puede estar sola, ¿no? En esta idea, el abandono puede ser real o puede ser simbólico. O sea, puede haber un abandono real, literal, de que uno de nuestros padres se va de casa, se experimenta en ocasiones en los divorcios, por ejemplo, en donde los niños no tienen a veces como esta capacidad de identificar que fue un tema de pareja donde ellos no funcionaron, pero que mamá y papá pueden seguir presentes porque también como adultos a veces nos divorciamos y es, bueno, ya me divorcié y me voy y me olvido de los hijos, de la responsabilidad con el hogar, de la responsabilidad emocional de la cuidadora o el cuidador de casa, ¿no? Entonces esto se experimenta como un abandono, ¿no? Este, diríamos, es como un abandono real, es de alguien que sale o que se va del núcleo, ¿no? Pero también hay abandonos simbólicos y creo que esos abandonos los hacemos todo el tiempo, ¿no? O sea, un abandono simbólico es estar comiendo y estar uno en el celular, por ejemplo. Estás ahí presente, pero no estás. Y entonces tu hijo o tu hija puede estar, mamá, papá, mira esto, mira aquello, sí, no pasa nada, sí, sí, ya lo vi, sí. Entonces todo el tiempo nosotros estamos en nuestro propio proceso individual o de trabajo o de cansancio personal, porque por supuesto que somos adultos, pero también nos cansamos, que lo que generamos es un abandono simbólico, porque puedo estar en casa, puedo estar con él ahí en ese momento, pero emocionalmente no estoy. Emocionalmente mi cabeza está en otro lugar y yo puedo estar, ¿no?, lavando los trastes, pero mi cabeza está en la playa y entonces no estoy presente en este momento. Y eso evidentemente pues va a crear como este tipo de repercusiones, ¿no? Podemos ver también situaciones ahorita con la tecnología en que las personas no están en casa, por ejemplo, pero los niños no experimentan un abandono porque les hacen una llamada o una videollamada
o les dicen que te extrañé todo el día, voy a regresar en la noche. O sea, con este tipo de ejercicios constantes, nosotros vamos y reafirmamos para nuestros niños que no hay un abandono, que hay una promesa de volver y que al final de cuentas la cumplimos porque regresamos en la noche y desde ahí ellos experimentan una seguridad y una garantía de que van a estar acompañados y que esta angustia que tienen, porque son muy pequeñitos, no tienen angustia pues de desaparecer, de que algo les pase, de ponerse tristes, digamos que esta angustia no se va a materializar y que van a estar a salvo. La que sigue, por favor. Por lo tanto, esta angustia de nuestros hijos debe encontrar sosiego en nuestra calma. Nosotros somos el traductor de nuestros hijos del mundo. Eso nos tiene que quedar completamente claro. Si tú a tu hijo le enseñas que el sillón se llama mesa y todos los días le señalas un sillón y le dices, esto se llama mesa, esto se llama mesa, cuando el niño salga de tu casa y conozca a cualquier otra persona, él le va a decir, eso se llama mesa. Y no, va a ser un sillón, porque tú le tradujiste el mundo. Y entonces él va a entender el mundo conforme tú le enseñaste. Desde ahí nosotros tenemos un poder tremendamente grande, porque así como le podemos enseñar que el sillón se llama mesa, ¿no? También le podemos enseñar que es normal violentar, le podemos enseñar que es normal que la gente que te quiere te humille, que es normal que las personas te abandonen o que no te hagan caso, y que esto al final va a tener una situación trascendental, incluso en nuestra elección de pareja, ¿no? O sea, nosotros decimos, ¿por qué si la persona que más nos quiere, que es nuestro papá y es nuestra mamá, puede lastimarme tanto? Y entonces cuando crecemos y elegimos una pareja que también nos lastima, decimos, claro, ¿no? Si a mí me lastimaban de chiquito, así se ve el amor, así se siente el amor. Y entonces seguimos reproduciendo todos estos patrones que nos han lastimado. Cuando nosotros estamos en calma, sabemos lo que nos duele, hemos trabajado en identificar todas estas heridas, ¿no? Podemos posibilitarle a nuestro hijo una situación de vida completamente diferente, ¿no? Y lo podemos hacer de una manera, digamos, incluso física, ¿no? O sea, si respiramos con tranquilidad cuando sentimos que estamos perdiendo la paciencia, si regulamos nuestro tono de voz, si no gritamos, si no sancionamos. ¿Qué quieres? Otra vez, ya te dije, por 20 veces. O sea, en ese tipo de ejemplos que son nuestra cotidianidad, nosotros podemos hacer la diferencia. Papá está muy cansado, ya me repetiste esto 5 veces, ¿qué necesitas, mi amor? ¿En qué te puedo ayudar? ¿No? Esta misma situación de estoy cansado, ¿no? Le estoy enseñando que él también puede experimentar cansancio, pero que aún así estoy disponible. A ver, ya no hablaste 5 veces, estoy muy cansado, ¿qué necesitas? En lugar de decir, ay, ¿qué quieres? ¿Otra vez? ¿Por qué estás fastidiando? ¿No? O sea, creo que justo en ese ejemplo podemos hacer una transformación día con día, que con voluntad y con una repetición constante nosotros podemos darle una oportunidad diferente de experiencia para nuestros hijos, ¿no? Y desde ahí hay que recordar que nos comunicamos desde una expresión que es oral, pero que también es física, ¿no? O sea, no solamente comunicamos con lo que decimos, sino también con nuestra disposición, con nuestro semblante, con un ceño así frustrado, con enojo, con un rostro triste, ¿no? Desde esa manera también estamos comunicando y hay que estar conscientes de cuáles van a ser estas posibilidades en las cuales podemos hacer un cambio, ¿no? Dices, a lo mejor no en palabras, pero a lo mejor sí en sonreír un poco más, sí en agacharme a jugar un poco más, o sea, este tipo de características que puedan hacer un cambio. La que sigue, por favor. Entonces, ¿desde dónde educamos? ¿No? Porque obviamente decimos, si al final yo estoy hecho de heridas o tengo un montón de heridas, pues ¿cómo no las voy a repetir? ¿No? O sea, ¿desde dónde voy a educar? La propuesta es jamás desde la repetición. Creo que la invitación de esta conversación de hoy, que es muy cortita, es principalmente que pensemos un poco desde dónde estoy educando, ¿no? Si me hace sentido que sí, a veces me veo gritando como me gritaron a mí, o a veces, ahorita que pasó el Día de las Madres, por ejemplo, ¿no? De repente había como mucha información de cuántas de esas frases que te decía tu mamá ahora tú repites, ¿no? Cuando nos demos cuenta de que en ocasiones ese tipo de acciones no han sido a lo mejor las más favorecedoras para nosotros, hay que tener este ejercicio en el cual nos comprometamos personalmente y con nuestra familia para educar de una forma que implique límites, que implique un apego seguro y que implique amor.
porque solo de esa manera vamos a mostrar una diferencia. Hay ocasiones que el amor o el éxito de tener un hijo repercute en si tu hijo es inteligente o en si tu hijo es talentoso, ¿no? Entonces es como, ay, ya la hice porque mi hijo saca 10, entonces es un buen hijo. Pero no nos damos cuenta de que es un niño abrumado, de que es un niño triste, de que cuando saca 9 se angustia, ¿no? Porque siente que no va a valer lo mismo que cuando saca otra calificación. Desde esa perspectiva tenemos que darnos cuenta que nuestros hijos son más que sus habilidades cognitivas o intelectuales, son más que sus habilidades físicas, si corren mucho, si no corren mucho, o sea, son más que esas cosas, ¿no? Son personas que están en crecimiento y que necesitan adultos maduros que se responsabilicen de su propio proceso personal y también, en este caso, de la responsabilidad de hacerlos crecer en un ambiente seguro. La que sigue, por favor. Para terminar, si vamos a dejar un legado a nuestros hijos, que sea un legado de amor, de contención y de respeto, ¿no? Si vamos a romper con tradiciones familiares, que sean estas tradiciones de violencia, de maltrato, de indiferencia, de secretos o de sumisión. Todos los días tenemos que elegir qué perpetuar. No es algo que digamos, a partir de hoy ya no voy a decirle mentiras, a partir de hoy ya no lo voy a regañar y mañana se me olvida. Todos los días, en ese momento en el que me estoy dando cuenta de que estoy perdiendo la paciencia, todos esos días en el que ya quiero levantar la voz, en el que a lo mejor es más fácil dar una nalgada porque ya no entiende, porque ya le dije 30 veces y no me hace caso. En esos momentos respiro, me controlo, me doy cuenta que ese sería el acto que me han enseñado, ese es el acto con el que crecí, pero que en este momento si yo lo hago, estoy haciendo una repetición y un destino que a lo mejor para mi hijo va a implicar angustia, dolor, baja autoestima, infelicidad o decisiones de pareja tóxicas, ¿no? Desde esa perspectiva tenemos este compromiso personal, ¿no? Y familiar para hacer una transformación, no solo en ellos, sino también en nosotros, porque también en el punto en el que nos asumimos personas responsables y que son capaces de controlarse a sí mismos, de regularse a sí mismos, es ahí cuando vamos a poderles brindar una opción diferente, ¿no? En el cual vamos a salir de esta repetición, de esta herencia que a lo mejor a veces trae como mucho dolor y vamos a poder ofrecer una posibilidad completamente diferente, más basada en el respeto, en la felicidad, en la tolerancia, que se escuchan bastante bonitos como en el discurso, pero que sabemos que llevarlos a cabo todos los días es un esfuerzo constante, ¿no? Por mi parte sería todo como a nivel teórico. Creo que algunas personas levantaron la mano, entonces dejamos yo creo que unos minutos por si quieren compartir algunas dudas o algo. Muy bien, muchas gracias. Ahí están apareciendo. Bueno, ahí están apareciendo las redes sociales de la doctora Ingrid, tanto Facebook como Instagram, por si la quieren seguir en algún momento. Me parece muy valioso lo que nos dijo hoy antes de pasar con las participaciones de los papás y las maestras, pues recalcar, ¿no? Como decías, este compromiso que se hace primero con uno mismo, desde la conciencia, desde también abrazar como ese niño o esa niña interna que tenemos, ¿no? Y como darle su lugar, para entonces también darle lugar a estas infancias que ya están presentes y las infancias futuras pues mucho más felices, comprometidas también consigo mismos y que pues tiene impacto tanto a nivel personal como a nivel social. Entonces creo que lo que nos acabas de decir pues es muy valioso, que nos va a hacer pensar muchísimo, o nos tendría al menos que hacer pensar muchísimo en nosotros mismos y nosotras mismas para tomar conciencia y llegar a acciones que nos hagan sentir pues mucho más cómodos y amorosos con nosotros y con los demás. Muchas gracias. Por ahí había unas manitas levantadas de algunos papis. Creo que ya las bajaron. No sé si alguien tenga algún comentario o quiera hacer alguna aportación. Sí, maestra, todo muy bien explicado. La señora Eve, Clara. Creo que no tiene el micrófono apagado.
Bueno, ¿sí me escuchan? Sí, sí, sí se escucha. Yo quería comentar algo como aportación, que realmente cuando educamos a nuestros hijos con amor, podemos saber y sentir que ellos también lo expresan. Mi hija comúnmente desde pequeña repetíamos te amo y nos dábamos un abrazo cada mañana y ahora que ella va a la primaria, pues para mucha gente es raro que mi hija lo saluda y cuando son sus amigos les dice te amo. Entonces los niños se ríen porque dicen que esa palabra solamente se los dicen los papás y dice mi hija, no, todas las personas nos podemos amar. Entonces esos detalles son los que debemos aprender y romper un paradigma de que solamente es cuando se casan y no en todo el tiempo. Entonces creo que sí, nos ayuda mucho la aportación que nos dieron el día de hoy, la clase creo que es muy edificante y que podamos aplicarlo en los hogares para que nuestros hijos cambien una generación. Muchas gracias. Muchas gracias. Eso que acaba de decir es muy valioso, ¿no? O sea, hay distintos tipos de amor, no solamente el amor de la pareja, sino el amor que puedo sentir por el prójimo, por el que está cercano a mí y el poder expresarlo sin sentirnos lastimados o vulnerables, pues habla justo de esa posibilidad que se da desde casa, ¿no? Muchas gracias. ¿Alguien más quiere comentar algo? La señora Rosa Clara. Yo, maestra, de parte de la escuela, darle las gracias a ustedes el apoyo siempre de USAER, agradecerles que nuestro jardín de niños cuente con su servicio. Somos de verdad muy afortunados como jardín de niños el tener este apoyo. Y gracias a ustedes, mamitas, por darse este tiempo para fortalecer las relaciones familiares. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, pues, por participar, por tener el interés, pues, más que nada hacia sus niños, ¿no? De querer, pues, aprender y cambiar, ¿no? Como decía la doctora Ingrid, pues, estos patrones que traemos como bien arraigados, ¿no? Muchas gracias. Acá vi que hay un mensajito sobre los berrinches, ¿no? Dice una señora que ayer su niña hizo berrinche y como que hubo ahí unos problemillas, ¿no? O sea, pues sí, de pronto creo que vamos aprendiendo. Sí, pero es una conferencia. Ajá, ya va a terminar. Ajá. Ingrid, no sé si quieres comentar algo sobre los berrinches, ¿no? Que de pronto pues se dan, ¿no? O sea, de pronto los niños pues, como decimos, aprenden desde nosotros, ¿no? Y ellos no nacen ya siendo como capaces de manejar sus emociones, ¿no? Entonces de pronto cuando sucede algo que no les gusta, que está fuera de sus manos, pues se frustran y la manera que tienen de sacar esa frustración, enojo o tristeza, pues es como con una conducta disruptiva, ¿no? Que de pronto nos saca de onda y ahora qué hago, ¿no? Se me tira en el súper ahí porque no le compré el juguete y qué sucede, ¿no? Claro, y que hay que pensar un poco en estas habilidades. A veces nosotros vemos a nuestros niños y pensamos que son como pequeños adultitos, pero son niños. Entonces, sus habilidades cognitivas y mentales son tremendamente diferentes a las nuestras. Y entonces, pero ¿por qué me estás haciendo esto? Como si se lo preguntaras a tu hermana o a tu pareja, cuando el niño no alcanza a entenderlo en esa posibilidad. Los berrinches, ¿no? Desde esta perspectiva, son necesarios, ¿no? Para la consolidación de nuestra mente. ¿Por qué? Porque lo que están haciendo es la realidad no me está dando lo que yo quiero, pero yo puedo hacer algo para transformarla. ¿Qué vemos, por ejemplo, en niños que de repente es tanta la tensión afuera que los berrinches no pueden tener cabida porque son reprimidos de manera muy severa y por lo tanto vemos niños que son muy temerosos, que ya no dicen nada y que están ahí y que evidentemente lo que estamos haciendo es que esta habilidad cognitiva posterior, ¿no? Respecto a que ellos puedan señalar lo que no les gusta o que sean aguerridos respecto a lo que quieren obtener, en ese momento es completamente apagada, es completamente terminada porque dicen, aquí no hay espacio para lo que tú deseas, aquí lo que tú deseas no importa y te callas y se acabó, ¿no?
Desde esa perspectiva, a lo mejor sí, por supuesto que nosotros no sabemos qué hacer con el berrinche, porque nos han enseñado que un hijo berrinchudo es un mal hijo y que tú estás haciendo un mal trabajo como papá. Y entonces me estás exponiendo. Claro que no hagas eso porque estás hablando de mí. Cuando no están hablando de nosotros, están hablando de su propia capacidad para ellos poder compartir lo que están sintiendo. Si nosotros entendemos que ese es un proceso de su vida que va a durar cierto tiempo y que por supuesto necesita acompañamiento, que necesita una traducción del mundo, ahí es lo que podemos hacer. Nosotros le señalamos, no te puedo dar el dulce, mi amor. No, es que sí lo quiero, está en el súper tirado. Sí, mi amor, estás muy enojado. Yo sé que tú lo quieres y eso que tienes es mucho enojo, o sea, te estoy traduciendo lo que estás sintiendo, ¿no? Yo te traduzco el mundo porque tú solo tienes la emoción, pero tú no sabes qué estás pasando. En ese momento yo puedo herir, ¿saben? O sea, de estas heridas que hablábamos, yo te puedo humillar. Ah, miren cómo se está tirando fulanito, ¿verdad que se lo va a llevar, señora? Lléveselo, ya lléveselo, yo no lo quiero porque mire cómo es, ¿no? Ahí, ¿qué estamos haciendo? Estamos abandonando, estamos humillando, en un ejemplo, estamos haciendo todas las heridas, ¿me explico? Cuando al final, si nosotros somos personas maduras, si nosotros asumimos que mi hijo está en crecimiento y que en este momento no tiene la posibilidad de entender, y le decimos, mi vida, lo que tú tienes es mucho enojo, estás muy frustrado porque quieres ser dulce, ¿no? Yo sé que lo quieres, pero no te lo puedo dar. O sea, aunque yo quisiera, no te lo puedo dar, mi amor, ¿no? Entonces, enójate mucho, yo aquí te espero y cuando te sientas listo, nos vamos, ¿no? Entonces, aquí nos esperamos, ¿no? Y yo sé que es un proceso en el cual yo me estoy conteniendo, porque yo me siento avergonzada, porque ya tengo que llegar a cocinar o porque ya va a ser la hora de la salida, por lo que quiera, pero en ese momento es mi compromiso conmigo misma y con mi adultez y con mi hijo, con mi familia y con la sociedad. ¿Por qué? Porque al asumir que quería asumir esta paternidad o esta maternidad, en ese momento sabía que estas situaciones iban a pasar y que yo debo de tener esta posibilidad de hacerlo, ¿no? Cuando nosotros vamos a comprar un coche, por ejemplo, lo compramos en un momento en el que decimos, pues órale, ahorita sí tengo la solvencia económica, pero para pagar un coche son 3 años o 4 años, ¿no? Y en esos 3 o 4 años pueden pasar muchas cosas. Y tú no vas a decir, ay, no, pues ya no quiero el coche. Tú ves cómo le vas a hacer y resuelves el pago mensual de tu coche durante esos 4 años. Porque con los hijos al principio es, ay, no, claro que sí lo quiero, y de repente es como, ay, no, ya me cansé, ¿no? O sea, claro que no nos podemos cansar. Toda esta voluntad es todos los días, todo el tiempo, respirar, autorregularnos y tratar de dar esta contención que en muchas ocasiones hubiésemos querido para nosotros mismos. Y creo que en esta posibilidad de la crianza tenemos una oportunidad, como decía la maestra Sandra, no solamente de criarlos y de cuidarlos a ellos, sino de sanarnos a nosotros mismos en esa situación que a lo mejor cuando fuimos pequeñitos no tuvimos a alguien que lo hiciera de una manera amorosa, como a lo mejor ahora podemos hacerlo nosotros. Muchas gracias, ¿no? Esto de recordar, pues, quién es quién, ¿no? Quién es el adulto, quién es el niño, es muy importante, pues, para no seguir hiriendo tanto a los niños como a nosotros mismos, ¿no? Es como que nosotros les estamos prestando todo lo que somos desde nuestro pensamiento, la forma en la que regulamos nuestras emociones a ellos, ¿no? O sea, al final, pues sí somos ejemplo y ellos van a ser reflejo de lo que hagamos por ellos, ¿no? Y, y recordar que todo lo que hacen los niños es para algo, ¿no? O sea, no es para enchincharle la vida al papá, o sea, no lloran ni hacen berrinche como para molestar al papá o a la mamá, lo hacen porque lo necesitan, ¿no? Entonces, en esta cuestión de desarrollo, pues reconocer eso y brindarles un espacio seguro para que puedan desarrollarse de la mejor manera. Gracias. Una participación más para que podamos dar por concluida la sesión de hoy. ¿Alguna educadora o algún otro papá que quiera comentar algo? Ok, creo que ya no. Pues igual agradecemos nuevamente que nos haya acompañado la doctora Ingrid el día de hoy. Bueno, levantó la mano la señora Gaby, me parece. ¿Quiere comentar algo? Sí, maestra. Yo quiero hacer una pregunta respecto a lo que decía la doctora, que nos comenta que, bueno, hay que ser pacientes con los niños, tiene sus etapas. ¿Cuánto tiempo tarda una etapa de un niño en entender, pues, las situaciones? Me refiero porque, bueno, yo tenía un sobrino que estoy hablando de que ya tenía 8 o 9 años y se seguía tirando, revolcando en pleno mercado, centro comercial, donde fuera,
con tal de conseguir lo que él quería. Entonces digo, yo creo que ya es un proceso muy largo de que él entendiera de que pues no se le podía dar a lo mejor una paleta, un dulce. Entonces, ¿cuánto tiempo es ese proceso el que lleva el estarles pues a lo mejor tratando de esperar a que él entienda esa parte? Bueno, creo que esa es una buena pregunta porque al final a nosotros nos conflictúa mucho decir hasta cuándo es normal. Pero hay que recordar principalmente, una, que no hay como un tiempo definido, ¿saben? O sea, que cada persona viene con una posibilidad y un ambiente diferente y desde ahí se va a modificar. Pero que en este caso, por ejemplo, en donde dice, los berrinches, digamos, el periodo de berrinches aproximadamente es de los 2,5 años, más o menos, a los 4,5, 5 años, digamos, de una manera estandarizada o general, ¿no? Que pueden venir haciendo berrinches posteriores, claro que sí los pueden seguir haciendo, pero digamos que ese es el momento donde se consolida, que estamos hablando de esta independencia, de esta señal de voluntad, ¿no? Es en esa etapa. Y que incluso nosotros somos adultos, ¿eh? Y si de repente llega nuestra pareja y no trae tacos, también nosotros hacemos berrinches y decimos, ay, ¿por qué no me trajiste? Y te enojas, ¿no? Y le dejas de hablar. Desde esa perspectiva, todo el tiempo nosotros podemos hacerlo porque hubo una mala regulación, a lo mejor, de cómo manifestar mi enojo o cómo manifestar mi frustración. Y entonces lo que hago es un berrinche, que es un acto desmesurado, que es un acto que no tiene, digamos, como esta característica madura de expresar una incomodidad o algo que no nos gusta. Por eso es un berrinche, ¿no? Porque no está en el grado adecuado. Cuando menciona que, por ejemplo, puede tener 9 años y hace berrinches y que yo entiendo que son como berrinches constantes o con cierta manipulación al respecto, habría que identificar ahí cómo es que los padres están manteniendo el límite o la traducción para el niño en esa característica, ¿no? Porque de repente es como, bueno, tuve un episodio de berrinches en donde cada berrinche no fue traducido, sino que el berrinche fue concedido, ¿no? Entonces hago berrinche porque quiero el dulce, ten el dulce, pero ya cállate. Hago berrinche porque quiero que estés conmigo, pues me quedo contigo, pero ya cállate. En donde yo no estoy haciendo un ejercicio de amor, yo estoy haciendo un ejercicio de facilidad, si ya para que te calles me quedo, te lo compro. No, el ejercicio de amor es poner límites, el ejercicio de amor es traducir, es decir, no, mi vida, no te lo puedo dar, y entiendo que estés enojado, y entiendo que estés frustrado, o a lo mejor a veces sí te lo voy a poder dar, ¿no? A veces sí, está bien, es algo que podemos negociar y te lo puedo dar, ¿no? Pero el ejercicio no es como cumplir o no cumplir el berrinche, sino señalarle a él que la realidad no es como la está viendo en ese momento y que necesita a este adulto que sea lo capaz y lo suficientemente claro de transmitirle cómo es que lo puede resolver. Si nosotros ante cada berrinche, digamos que accedemos, estamos haciendo un niño que no tiene esta capacidad de autorregularse, sino que sabe que ante cada expresión va a haber al final de cuentas un tipo de respuesta ante la angustia de su propio papá o de su propia mamá. ¿No? Me angustia tanto verte así que no sé qué hacer contigo, que te concedo el deseo, aunque el deseo no sea un deseo saludable. Porque querer un dulce cada rato, ni querer todos los juguetes, ni querer hacer, los niños no saben lo que es al final de cuentas saludable y no saludable. Ellos comerían papitas y galletas todo el día, ¿no? Y nosotros les decimos, no, puedes una galleta, no puedes una papita, ¿no? O sea, esa es la parte del amor, en donde decimos, yo te voy a enseñar qué es lo que tienes que hacer para que posteriormente, cuando tú seas adulto, lo hagas por ti mismo. Gracias. También tiene la mano levantada la maestra Isel. Ok, bueno, pues muchas gracias. Y bueno, es algo muy confortante el hecho de la plática que tuvimos el día de hoy con la doctora Ingrid. Pues es verdad, ¿no? Nosotros como padres tenemos que poner los límites, tenemos a los niños pequeñitos, la convivencia, el hecho de poder disfrutar y saber que nuestros niños van a crecer en algún día, a veces nos limita eso, ¿no? El decir, quererles darle todo, pero desafortunadamente es que hay que enseñarles, pues, esa parte, ¿no? Y de ir creciendo con nuestros pequeños, de poderles fomentar los valores, los cimientos, porque pues eso somos, ¿no? Como padres de familia somos el cimiento, somos su ejemplo, pues para que el día de mañana ellos tengan esa fortaleza y no vayan a buscar en otro lado o reflejarse lo que no tienen en casita, ¿no? Entonces es muy importante el papel que vamos a jugar nosotros en darle todo a nuestros pequeños para que el día de mañana
tengan esas herramientas de que no fácilmente puedan dañarlos o de que no fácilmente puedan desestabilizarlos emocionalmente, ¿no? Como lo están haciendo en estas épocas. Y bueno, pues yo estoy muy agradecida. Muchas gracias, maestra Sandra y doctora, por su plática del día de hoy. Gracias, maestra, ¿no? Y tiene toda la razón en lo que dice, ¿no? O sea, al final los adultos somos los que estamos formando a los niños, ¿no? Y la sociedad en general, entonces también hay que pensar, ¿no? O sea, con esto que estoy haciendo desde mi núcleo familiar, desde mi individualidad, cómo va a impactar también en todos los demás y trabajar justo por esa sociedad que queremos. Hay otras dos participaciones y ya terminamos con eso para no alargarnos más. Estaba la señora Mayra Estrada y después Dominic Joel. Buen día, maestra. Disculpe, y una pregunta. Para poner los límites con el niño, o sea, si el niño presenta un ejemplo, eh, tiene mucha autoridad, un niño que no conoce de límites, ¿cómo puedo trabajar o cómo se puede trabajar con él? Digamos, habría que identificar como el tipo de límites y el tipo de crianza que estamos haciendo, ¿no? O sea, los límites no van a ser iguales para, digamos, hay como cuestiones universales, ¿no? El respeto al otro, el no transgredir, no violentar, que son como cuestiones como universales, ¿no? Pero dependiendo, por ejemplo, de cada hogar y de cada familia, hay como límites internos en casa, ¿no? Ahí cuando dicen, es un niño que a lo mejor no tiene límites, hay que identificar como a qué se refiere con no tener como estos límites, pero principalmente darnos cuenta de cuáles son las razones por las cuales los padres están siendo incapaces de dárselos, ¿no? Porque no están presentes a lo mejor por el trabajo, por cualquier otro tipo de situación, y son niños que están creciendo solitos, ¿no? De repente a lo mejor también son papás que a veces tienen como mucha culpa, ¿no? Respecto a la forma en cómo ellos fueron como criados o demás, y entonces quieren que sus hijos no sufran eso y son tremendamente laxos y les dicen, ay, sí, tú puedes hacer lo que quieras, no pasa nada, sí, mi amor, y le aplaudo cada cosa que hace, aunque a lo mejor esas cosas no sean saludables para ellos. ¿Sí? Bueno, doctora, una pregunta. Ajá, ¿y si es por la ausencia de nosotros? Desde ahí habría que identificar, ¿no? Porque obviamente, digamos, sabemos que estamos en un momento como histórico y social en donde ya mamá, pues no puede quedarse en casa, ¿no? O sea, mamá tiene que salir a trabajar, tiene que hacer cosas, y eso no la convierte en una mala madre, ¿no? O sea, obviamente es una condición de vida diferente. Sin embargo, tenemos que encontrar la forma en la cual podamos ayudarlos a autorregularse, ya sea con una persona sustituta que lo haga o incluso nosotros a distancia, ¿no? O sea, si de repente no voy a estar como en casa, pero ¿cómo vigilo que esté bien? ¿Cómo le señalo que son las reglas, no? Porque los límites no se ponen solamente como en cada instante, sino que incluso se platican antes de que pasen, ¿no? O sea, no, mi vida, mañana no voy a estar y entonces acuérdate que no puedes abrir la puerta, acuérdate que no puedes hacer, o sea, yo estoy poniendo un límite no en el momento, sino con anticipación y desde ahí estoy señalando qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Porque desde ahí esta situación de, pues no estoy en casa y no es porque no quieres, porque tengo que trabajar, es completamente entendido, pero por otro lado, también tengo una responsabilidad con mi maternidad y con mi paternidad. Y entonces tengo que encontrar la manera en la cual, dentro de esta realidad que yo tengo, ¿no? De tener que salir a trabajar a lo mejor grandes lapsos de tiempo, poder acompañar a mi hijo en su autorregulación. Que decíamos hace rato, puede ser con una llamada, pedir apoyo a nuestras redes, ¿no? Nuestros papás, nuestros vecinos, algún familiar, para que al final de cuentas, recordemos, nuestros niños son como estas esponjitas que se van a ir derramando si no hay alguien que las contenga, si no hay alguien que les dé forma. Y a veces estas ausencias que decíamos, ¿no? Que pueden ser como simbólicas o reales, pueden implicar esa situación. Entonces creo que es encontrar como esta estrategia dentro de la realidad que usted tenga para poder hacer un acompañamiento ya sea a distancia o incluso con anticipación en las noches, señalar qué es lo que está pasando y demás, porque obviamente un niño por sí mismo no puede autorregularse, ¿no? O sea, él está en este proceso en el que necesita que nosotros lo hagamos y que en algún punto, dependiendo de cómo lo hagamos con ellos, van a poder hacerlos por sí mismos. Ok, doctora, muchas gracias.
Gracias. El establecimiento de rutinas en casa es muy importante, ¿no? Aunque estemos como a distancia, que los niños sepan pues que hay actividades que tienen que realizar, estén o no estén los papás. Yo creo que es una cuestión como muy importante y básica que debemos tener con los niños y con nosotros mismos, ¿no? Las rutinas nos ayudan a regular nuestros espacios, nuestros tiempos, nuestras actividades, nuestras emociones y también de alguna manera nos dan seguridad, ¿no? Entonces también es algo que se puede implementar aún desde lejos, ¿no? O sea, mira, en la mañana vas a hacer estas actividades y darles como un seguimiento por llamada o en la noche que llegue a ver qué fue lo que sucedió con eso que era pues una responsabilidad también al final de cuentas, porque las responsabilidades también nos ponen límites, obviamente de acuerdo a su edad, a su desarrollo, a sus capacidades, pero sí poner eh, este límite, ¿no? En las cosas que vamos haciendo durante el día. ¿Sí? Creo que la última participación era de Dominic Joel. Buenos días. Buenos días. En mi caso, yo tengo 3 niños. Tengo uno que va a cumplir 4 años, tengo uno que va a cumplir 6 y tengo uno que cumplió 7. La cuestión en el caso con mi hijo el mayor, y ha ido en su crecimiento muy bien, pero tiene como unos meses que siento que se echó como hacia atrás. Habla como bebé, o trata de hablar como un niño más pequeño, tiene mucho conflicto con los demás hermanos, pelea mucho como el espacio. A veces siento que es una cuestión de, obviamente, por ejemplo, el niño mayor con el siguiente, pues es un año el que se llevan. Y luego ya con el más pequeño, pues ya son 2 y 3 años respectivamente que se llevan. Entonces, en esos intervalos siento que fue como el conflicto. Cuando nació el segundo, pues todavía como que lo pudo asimilar mejor que ya con un tercero, que siento que a veces es el punto como de igualarse al más pequeño para tratar de hacer cosas que como mayor no puede. Entonces siento que baja para poder hacer cosas que no están. De pronto siento que es mucho su conflicto con la autoridad de no te hago caso, de no quiero. Yo tengo precisamente horarios. Ellos se levantan muy temprano, se levantan 6:30, 7 de la mañana, ellos ya están desayunando y a la misma hora, 6:30, 7 más tardar, yo ya los pongo a dormir porque su horario empieza muy temprano, entonces a esa hora ya es su hora de dormir. Los otros dos, a veces a las 6, 6:30 ya se durmieron, pero él sigue más y sigue más y sigue más. A veces son las 8, a mí ya duérmete, no quiere. Son las 9 y no quiere, pero siento más una cuestión de reto que de que porque no tiene sueño, sino que es una cuestión de decir, no quiero y no me voy a dormir. Entonces eso es como ahorita lo que me está conflictuando. Soy una mamá presente porque aunque de repente yo hago cosas para vender, todo el tiempo estoy con él. Entonces vamos, creo yo, a veces de polo a polo, ¿no? Hay veces que, por ejemplo, la mamita que pregunta ahorita dice, a lo mejor no estoy. Y yo por el contrario, todo el tiempo estoy. Entonces es ahorita como esa parte la que no entiendo en qué estoy haciendo mal con respecto a él, como que siento que no está respondiendo. Claro, y que ahí escuchamos de repente esta parte tan adulta que nos mueve a muchos, ¿no? Que es como esta parte de sentirme culpable. O sea, ¿qué estoy haciendo yo mal que mi hijo está experimentando estas cosas? Creo que la propuesta que haces es muy valiosa, ¿no? Cuando dice, algo está pasando con su hermano pequeñito, que este hermano pequeñito tiene más atención que yo, ¿no? ¿Por qué? Porque la requiere. O sea, un bebecito requiere más atención que un niño que ya sabe ir al baño solo, que a lo mejor ya sabe comerse una manzana, pero él no lo entiende. Él lo que dice es, ¿por qué antes me veían a mí y por qué antes yo tenía todo eso y ahora no? Y en su lógica no es porque mi hermano tiene más necesidades. Eso lo pensamos nosotros de adultos. En su lógica es, pues porque hace como bebé. Entonces, pues yo voy a hacer como bebé a ver si me vuelven a hacer caso, ¿no? O sea, esa es su lógica, la imitación. Entonces, en esa idea nosotros tenemos que señalarle eso, ¿no? Esa parte de, mira, acompáñame a cuáles son las necesidades de tu hermano. Mira, acompáñame a ver cuáles son las necesidades del otro. ¿Para qué? Para que haya un proceso en el cual no solamente desarrolle empatía, sino que vea cuál es la realidad, ¿no? En este punto, obviamente,
digamos, no es lo mismo ser la mamá de uno cuando él tuvo un montón de atención, porque era único, aunque ahorita tiene 2 hermanos, él perdió cosas, ¿no? Su hermano menor, él ya nació con una mamá, por así decirlo, dividida, por una mamá que ya tenía 2 hijos previos, pero él perdió cosas, porque él era hijo único y nacieron 2 hermanitos más, y entonces es como cada vez voy perdiendo más cosas, más atención, más tiempo, no creo que más cariño, pero obviamente tu mamá se tiene que dividir, y desde esa perspectiva, lo que pasa con él y lo que pasa con el hermano en medio y con el más pequeñito va a ser completamente diferente, porque sus realidades son diferentes. Desde ahí, lo importante es que él note esa realidad, que él note que el amor y que la atención no están comprometidas, ¿no? Que al final de cuentas, en ese momento su hermanito a lo mejor está teniendo más porque él sí le tengo que dar de comer en la boca, él sí lo tengo que acompañar al baño. Y entonces es, ay, es que es todo mi hermanito y yo, a ti ni me haces caso. Sí, mi amor, porque tú ya puedes. Ah, pues entonces ya no voy a poder para que tú me hagas caso, ¿no? Y no, no va por ahí. Se trata de que obviamente él tenga un comportamiento en el cual nosotros podamos decirle, mira, entonces acompáñame tú con tu hermanito, vamos a hacer la tarea juntos para que veas cómo nos ocupamos y hacemos un espacio en el cual podamos convivir como familia. ¿Por qué? Porque obviamente en este punto se hace difícil, ¿no? Y hay propuestas, por ejemplo, en esta señal que decía la maestra Sandra respecto a hacer rutinas, yo diría, si tenemos 3 pequeñitos en casa, démonos 10 minutos exclusivos para cada uno, 10 minutos que voy a estar contigo, para platicar, para que me cuentes lo que tú quieras, te cuento un cuento, pero son tus 10 minutos, ¿no? Para dormir. O 10 minutos para el de medio, 10 minutos para el pequeñito, en donde solo somos tú y yo, y podemos tener este espacio, ¿no? Porque somos familia, pero también somos madre e hijo, y 10 minutos durante la mañana uno, en la tardecita otro y en la noche otro, pueden hacer una diferencia en donde vean que no tienen como un espacio solamente compartido, sino de que también son personas únicas y que nos importan por quiénes son ellos. Ya no tiene todo el día para el mismo, pero creo que podemos irlo negociando un poco de esa forma. Muchas gracias. Ha estado muy, muy buena, creo yo, esta plática. Y a veces yo creo que todos como papás necesitamos esta retroalimentación, a lo mejor de una persona que está de afuera y que pueda ver nuestra situación de una manera diferente. Yo trato de todo el tiempo buscar estrategias para, pues obviamente, hacerlo mejor. Gracias, muy buen día. Gracias. Y hay varias inquietudes acá en el chat. Yo creo que la señal de que algo estuvo, algo nos quedó es que nos mueve cosas, ¿no? Entonces empezamos a pensar como en la experiencia individual de cada quien y, ay, a mí me pasó esto, ¿no? Entonces yo creo que eso es maravilloso. Sé que van a quedar como de pronto a lo mejor como inquietudes en el aire que a lo mejor en este momento no vamos a poder resolver del todo, pero eso es lo importante, ¿no? O sea, que hagamos como conciencia de las cosas que suceden y movernos como para buscar estrategias, ¿no? Buscar apoyos también, y eso es muy importante, decían acá, ¿no? Si le pongo responsabilidades y no las hace, ¿cómo le hago? Lo que decíamos, lo que decía Ingrid, la doctora Ingrid hace rato, ¿no? O sea, la cuestión de adelantar, o sea, y de negociar, ¿no? O sea, vas a tener como estas responsabilidades, pero si no las haces, va a suceder esto, ¿no? No desde el castigo, no desde la violencia, sino desde el acuerdo, ¿no? Saber si no sucede esto que yo esperaba de ti y que habíamos acordado, pues va a suceder algo, ¿no? O sea, no van a quedar las cosas así, ¿no? Entonces, ayudarlos a negociar, a reconocer que hay cosas que a lo mejor no hacen por ciertas situaciones y que va a haber una consecuencia, pues es importante, ¿no? Porque ahora de adultos, pues vemos que la vida justo nos pone esos límites, ¿no? Y a veces no sabemos cómo afrontarlos. Entonces, si desde pequeñitos enseñamos a los niños a que hay un límite que te va a poner la vida y que no pasa nada, pero que la tienes que afrontar, pues es importante, ¿no? Y qué mejor que hacerlo acompañado desde el amor. Este, por acá veo también como algunas inquietudes, ¿no? Como de solicitar apoyo. Con mucho gusto, si es desde la escuela, desde lo educativo, se pueden acercar conmigo con toda confianza, le pueden pedir a las educadoras mi contacto para que podamos agendar como alguna reunión y ver qué podemos hacer desde lo educativo, desde la escuela. Y si quisieran ya alguna sesión con la doctora Ingrid ya de manera particular, estaban sus redes, que la pueden encontrar en Facebook o en Instagram como @psicóloga Ingrid Torres, igual, ¿no? Por si quieren ahí su dato. Bueno, con esto cerramos. Les voy a poner el reconocimiento de la doctora Ingrid.
Es el reconocimiento concedido a la doctora Ingrid Viridiana Torres Aguilar por participar en la conferencia Reconociendo mi historia para educar con amor, el 13 de mayo del 2021, y le agradecemos de parte de todo el equipo de la USAER 81, también agradecemos a los mamás, papás, a las educadoras que estuvieron presentes, y esperemos que pues lo que se dijo esta mañana pues nos vaya como cayendo, nos vaya hilando y podamos hacer conciencia sobre nuestra propia historia y cambiar la historia de los que están enfrente de nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Que tengan muchas gracias, maestra. Muchas gracias a la doctora. Y buen día para todas. Gracias. Igualmente, hasta luego. Muchas gracias, maestra. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Muy interesante. Ojalá haya alguna continuidad porque a mí me parecen temas fabulosos para aprendizaje como mamás. Muchas gracias, señora. Muchas gracias, maestra, y a la doctora también muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias por participar. Hasta luego. Gracias, maestra. Gracias, maestra Isel. Gracias.